Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a estar leyendo versículos 17 al 21, Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para comenzar a dar lectura en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Los niños de Junior Church pueden bajar a su clase, lo que los otros adultos lo quedamos acá arriba y disfrutamos el tiempo en la palabra. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tu mano. Te pido, Señor, que tú me ayudes, que yo puedo hablar solamente las palabras que tú quieres que yo hable. Señor, que cada persona pueda estar preparado para recibir de tu palabra. Señor, si tú le enseñas a la persona cristiana esta mañana sobre algo que ellos tienen que cambiar en este día de cambio, que esta mañana ellos puedan obedecer y a cambiar. Te pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Día de cambio. ¿Cuántos esta mañana hicieron algo diferente? Un cambio. ¿No? Si se bañaron esta mañana, pues algunos es algo diferente, ¿verdad? Ese va día de algo nuevo. Ese Alex va de algo nuevo, se va mañana. Día de cambios. Vamos a empezar con esta pregunta esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste cambio en tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste cambio en tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú en la invitación llegaste acá frente a entregar al Señor lo que Él trabajó en tu vida y Dios te cambió? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor? Dios, tengo algo en mi vida que necesita cambio y te pido, Señor, que tú me cambies. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste al Señor y pediste perdón de sus pecados o perdón sobre algo que está pasando en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un cambio en tu vida? Por algunos cristianos, ellos no se recuerdan la última vez, porque cada vez que Dios le habla a ellos, ellos no obedecen y no quieren cambiar. Ojalá que ese cambio, la última vez que Dios te hizo o había cambio en su vida, fue el último servicio que tenemos, el miércoles pasado o el domingo pasado. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos allá un momento, solamente vamos a mirar este versículo. Y aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Hay muchos cambios en nuestra vida desde el principio de nuestra vida. Estamos cambiando físicamente desde que nosotros nacemos hasta ahora. ¿Cuántos dicen esta mañana, pastor, de cuando yo nací, había cambio en mi vida? Ojalá, y no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando físicamente. Ojalá que cada persona esta mañana dice, cuando yo nací, yo soy diferente ahora desde ese tiempo. Obviamente, cuando naciste era un bebé. Yo sé que algunos adultos todavía son bebés, pero físicamente ha crecido y son diferentes. Y nosotros vamos a seguir cambiando hasta el último día en esta tierra. Hasta que el Señor venga otra vez, nosotros vamos a seguir cambiando, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y nosotros llegamos a este mundo llorando. Y a veces nosotros lo vamos de ese mundo llorando también. Cuando nosotros nacimos, nosotros no pudimos hablar. Y a veces en los últimos meses de nuestra vida, tampoco podemos hablar. Empezamos con poniéndonos nosotros Pampers, ¿verdad? Se llama Pampers, ¿verdad? Cuando somos bebés. Te ponen ese pamper encima. Y los otros, a veces, los adultos terminan su vida también poniéndose pamper. Nosotros crecemos en la altura, después bajamos de altura. Son cambios que nosotros pasamos en nuestra vida. Yo me recuerdo a algunos jóvenes. Ellos pasan cambio cuando llegan a los 12 años, por ahí. Y algunos jóvenes, pues su cambio viene en su voz. Y la voz de ellos se ponen soprano, ¿verdad? Se ponen más alto como si una persona estaba pellicando. Y ellos pasan tiempo donde tratan de hablar y a un momento se sube la voz. Se sube la voz. Yo estoy esperando ese día que Isaías cambie voz para yo reírme todo el día. Yo no me recuerdo los días que yo pasé por eso, porque yo tenía voz de hombre de cuando yo era pequeño, con así. Pero los jóvenes también pasan por esos tiempos. Es un cambio en su vida. Nuestra piel, nuestro skin, cambia de ser muy suave cuando nacimos y después terminamos con el carne o piel arrugada. Y hay muchos más cambios que nosotros podemos hablar, que nosotros cambiamos físicamente. Pero también cambiamos o pasamos por cambios espiritualmente. Esos son los cambios importantes. Recibimos a Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo empieza a cambiarnos a nosotros. Y todos los días cambiamos más y más, crecemos más y más, aprendemos más y más de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros como cristianos estamos cambiando y cambiando todos los días hasta este día que Dios venga otra vez para nosotros. Nunca vamos a llegar a esa perfección. Esa buena obra que Pablo está hablando en este versículo empieza el día que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador. Y Dios va a seguir trabajando con nosotros hasta el día que Dios venga para su iglesia. Esta mañana Dios está trabajando en tu corazón.
Y ojalá que Dios trabaje en los corazones de cada persona esta mañana. Y después de este servicio, y después de cada servicio en esta iglesia, ojalá que cada cristiano salen de la iglesia diferente. Que siempre haya un cambio en tu vida cada servicio. Que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y te enseñe algo en tu vida que necesita cambiar. Que cuando lo vamos de esta puerta, tú te vayas como un cristiano cambiado. Nunca vamos a llegar a la perfección en esta vida, en esta tierra. Pero cuando Dios venga y estamos con Él en la nube, vamos a tener un cuerpo perfecto. Y vamos a estar perfectos para la eternidad. Hoy tenemos un servicio de día de cambio. Pero realmente cada servicio en nuestra iglesia debe ser día de cambio. Porque que cada servicio Dios haga un cambio en nuestra vida. Si este año 2015 tú no has visto un cambio en tu vida espiritualmente, tienes que preguntar por qué. ¿Por qué este año 2015 no había un cambio espiritualmente en mi vida? Probablemente perdiste tu primer amor. Maybe estaba apartado de Dios. Maybe no tenía un deseo de cambiar. O nunca fuiste salvo por la sangre de Jesucristo. Nunca has recibido a Jesucristo como tu único Salvador. Y hay cristianos que no quieren cambiar su vida. Hay cristianos que no quieren recibir a Jesucristo como Salvador porque no quieren cambio en su vida. No quieren dejar los placeres del mundo. No quieren dejar la bebida. No quieren dejar de fumar. No quieren dejar de pecar. Y si ellos dicen, si yo recibo a Jesucristo como Salvador, yo tengo que cambiar mi vida y no quiero cambiar. Y por eso muchos no reciben a Jesucristo. Pero hay cristianos también que no quieren cambiar tampoco. Están conformes con lo que ellos están haciendo. Y no le piden a Dios, Dios, por favor, hoy cambia mi vida para que yo sea más cercano a ti. Yo me puedo acercar más a ti. Vamos a mirar nuestro texto otra vez esta mañana. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que la iglesia de Corintios fue fundada por ¿quién? Por Pablo, ¿verdad? En su segundo viaje misionero. Le dice en Hechos capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Y el propósito de Pablo a empezar esta iglesia se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 a 2, que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, y mira lo que dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso fue el propósito de Pablo, llegar a la iglesia de Corintios. Y fue el mensaje que Pablo quería compartir con esta iglesia que él empezó. Jesucristo y a este crucificado. Ahora, el propósito de este segunda carta, 2 Corintios, de la iglesia a Corintios, era porque Pablo estaba preocupado sobre algunas cosas que estaba pasando en la iglesia. Y cuando Pablo estaba viajando en su tercer viaje misionero, se encontró con una persona que se llama Tito. Nosotros lo conocemos porque escribió
uno de esos libros del Nuevo Testamento. Y Tito le dijo a Pablo qué estaba pasando en Corintios, los problemas que estaban pasando. Y Pablo dice en capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este cambio que Pablo está hablando en este versículo es un cambio de corazón, es un cambio en su vida. Esta nueva criatura que Pablo dice tiene Cristo viviendo en su corazón por fe. Esta persona tiene un cambio de su vieja vida en que él era hijo de Satanás. Y ahora, como es nueva criatura, es hijo de Dios. Esta persona antes era esclavo del pecado y sus obras eran la muerte, y ahora está libertado del pecado y tiene su fruto, la santificación, y tiene vida eterna. Obviamente la persona que le ayuda a nosotros a hacer esa nueva criatura es el Espíritu Santo. Y Él es que vive en nosotros y le cambia a nosotros todos los días. Y Él entra a nuestra vida y en el tiempo de salvación y cambia nuestra vida. Y Pablo dice nueva criatura, porque es un nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesucristo como Salvador. Después Pablo dice, las cosas viejas pasarán, o pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que Pablo habla en este versículo fue tu forma de vivir antes de salvación. Tu manera egoísta se terminó. Tu vista carnales de nosotros, de otros, de Cristo terminó. Las cosas viejas fueron las cosas que no fueron de Dios. Después Pablo dice, todas son hechas nuevas. Ahora que recibimos a Jesucristo, ahora que somos hijos de Dios, tu manera de vivir, tus acciones, tus pensamientos, tus palabras son nuevas. Amén. Yo sé que empezamos temprano y algunos están dormidos todavía. Pero que están conmigo, el café viene ya mismo, no te apures. Tu propósito en esta vida es diferente como nueva criatura. Ahora, esta mañana queremos saber cambios que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Qué cambios como cristianos nosotros debemos tener y cambiar nuestra vida? Número 1, debemos cambiar nuestra actitud en viniendo a la casa de Dios. Debemos cambiar nuestra actitud en viniendo a la casa de Dios. Cristianos, si nosotros oramos antes que nosotros llegamos a esta iglesia, a este templo, vamos a tener una actitud que agrada a Dios en esta iglesia. Si nosotros oramos, Dios, ayúdame que cuando llega a la iglesia, que tú me enseñes sobre tu palabra, que tú me enseñes algo que tengo que cambiar en mi vida. Eso le enseña, eso le cambia nuestra actitud. Y cuando llegamos al templo, vamos a tener una actitud de quererla cambiar. Y Dios le va a cambiar nuestra vida. Recuerda esto. Tú no tienes que venir a la iglesia. Tú tienes el privilegio de venir a la iglesia. Viniendo a la iglesia es un privilegio. No diga que tengo que ir a la iglesia. Tengo que cumplir con el requisito de venir los domingos por la mañana. No, cristiano, es un privilegio que nosotros tenemos
a estar aquí en la iglesia. Cristiano, va a llegar un tiempo que no vamos a tener la oportunidad de llegar a esta iglesia. Va a venir persecución. Probablemente el gobierno un día va a cerrar todas las iglesias, no sabemos. Pero que mientras estamos aquí ahora debemos disfrutar y saber que es un privilegio estar en la casa del Señor. A veces nosotros antes de llegar a la iglesia estamos discutiendo con nuestras esposas y esposos. Tenemos una pelea en la casa antes del servicio. Y cuando llegue a la iglesia probablemente va a tener un mal actitud a venir a la iglesia porque tus pensamientos están todavía sobre discutiendo con su esposa, con su esposo. Y afecta la actitud que tú tienes cuando llegues a la iglesia. Probablemente hay algunos que tienen discusión o están discutiendo con sus hijos. Y antes que llegar a la iglesia, van a llegar con mal actitud por la discusión que tenían con su familia, con sus hijos. Jóvenes a veces creen que los padres les forzan a ellos a venir a la iglesia. Y los jóvenes vienen a la iglesia con mal actitud por lo que pasó en su hogar o porque piensan mis padres me están forzando, no quiero ir a la iglesia y tengo que ir. Cuando llegan con mal actitud y Dios no puede trabajar con ellos porque no están disponibles para el Espíritu Santo hacer un trabajo. Déjame exhortar a los padres de los jóvenes por un momento. Si tienen jóvenes en su hogar, lo que tenemos jóvenes ya todavía, nunca dejen los jóvenes en casa lo que tú vienes a la iglesia. Nunca deja a los jóvenes en su casa solos lo que tú vienes a la iglesia a servir al Señor. No deje que ellos tomen la decisión si van para la iglesia o no. Si ellos viven en tu casa, pues la regla es que todos van para la iglesia cuando las puertas están abiertas. Amén. Y si no les gusta, pues que busquen otro lugar para vivir. Y padre, si tú no eres fiel con el Señor, no espere que tus hijos estén fiel tampoco. Si tú no eres fiel a viniendo a la iglesia, todos los servicios, no espere que los niños tuyos van a venir fiel a la iglesia tampoco. Porque ellos van a seguir tu ejemplo. Venga para la iglesia con la actitud de aprender más de la palabra de Dios. Cuando tú vengas a cada servicio a esta iglesia, venga con la actitud que yo quiero aprender todo lo que yo pueda de la palabra de Dios. Y yo te prometo que Dios te va a enseñar algo en tu vida. Muchos vienen para la iglesia porque tienen que cumplir el requisito de venir para la iglesia. Mayormente esos son los cristianos que solamente vienen los domingos por la mañana. Algunos vienen para la iglesia porque su esposo o su esposa viene para la iglesia. Pero ellos realmente tampoco quieren venir. Pero vienen porque su esposo viene y está en la iglesia y su esposa está diciendo, yo realmente no quiero ir. O su esposa viene a la iglesia y el esposo dice, pues yo realmente no quiero ir. Pero vienen porque tienen que venir juntos. Y no tienen la actitud que necesitan para el Espíritu Santo trabajar en ellos. A veces esos matrimonios piensan, ¿qué la iglesia va a pensar si mi esposo viene y mi esposa no? Y por eso ellos se forzan a venir a la iglesia porque no quieren que otros hablen de ellos. Pero, ¿qué es la actitud de tú viniendo a la iglesia? Después uno de ellos, como dije, vienen con mala actitud.
Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día que se acerca. Yo quiero que cada cristiano esta mañana entiendes que este versículo es un mandato de Dios para nosotros. Y yo oro todos los días que nuestra congregación, nuestra iglesia, entiendas la importancia de estar en cada servicio. Hay muchas familias que yo conozco que están pasando por tiempos difíciles porque no están fieles al Señor. Y ellos preguntan, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, ¿dónde está el cristiano? Pero déjame decir que viniendo para la iglesia no es el único que tú tienes que hacer en su vida cristiana. Es no solamente viniendo a la iglesia, es leyendo la Biblia, es orando, es dando, es participando, es obedeciendo también. Si queremos la bendición de Dios en nuestra vida, si queremos que Dios le ayude en medio de nuestros problemas, tenemos que estar fiel en todos estas cosas. Es teniendo una relación con Dios íntima, personal y ¿qué? Apasionada. Teniendo una relación con Dios íntima, personal y apasionada. Pero muchos cristianos esperan que Dios esté presente en medio de sus problemas. Ellos esperan eso, pero no quieren poner a Dios primero en su vida. Dicen, Dios, te necesito en mi vida. Tú tienes que estar aquí. Pero cuando viene para el cristiano estar fiel con el Señor, dice, no, yo no quiero estar fiel a Dios. Pero cuando necesita a Dios, tú esperas que Dios esté fiel a ti. Hebreos dice, no dejando de congregarnos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman a Él. Y los cristianos que aman a Dios van a ser fiel a Dios. Si tú amas a Dios realmente esta mañana, tú vas a ser fiel a Dios. Y eso incluye viniendo a la iglesia fielmente. Número 2, un cambio que tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos. Número 2, debemos cambiar la forma en que leemos la Biblia. Debemos cambiar la forma en que leemos la Biblia. Pasando tiempo con el Señor no es leyendo un versículo para que tú digas, yo leí mi Biblia. Leyendo tu Biblia es leyendo hasta que encuentre una promesa, un mandato, una enseñanza que tú puedas aplicar en tu vida. Y después de leyendo es meditando en lo que el Señor te enseñó todo el resto del día. Deja que Dios te hable a ti cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. No lee la palabra de Dios solamente para cumplir el requisito
de un cristiano, pero lee porque tú quieres aprender más de Dios. No lee un versículo como algunos hacen y cogen su Biblia por la mañana y ponen su dedo en el medio y dicen, ok, vamos a leer. Y leen un versículo y ya terminé el reguecito de la mañana y me voy ese día sin recordando que tú leíste. Y a veces un minuto después que leíste el versículo no te das cuenta de lo que leíste. Es leyendo la palabra de Dios por la mañana, sacando tiempo a orar antes que tú abres la Biblia. Dios, enséñame algo de tu palabra. Y cuando empiece a leer, busca por promesas, busca por mandatos que pueda aplicar en su vida. Después, durante el día, pueda a recordar y a meditar en los versículos que Dios te enseñó esa mañana. Ese tipo de relación nosotros debemos tener con el Señor. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios por ese versículo. Número 3. ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida? Número 3. Debemos cambiar cómo nosotros oramos. Debemos cambiar cómo nosotros oramos. No debemos hacer una oración pequeña por la mañana para decir que hablamos con Dios hoy. En nuestra oración no debes de solamente orar por nuestras necesidades. Debemos a practicar a orar por otros primeros. Orando con Dios es como hablando con tu amigo. Habla con Él normal. No crea que tiene que hablar con palabras grandes y palabras espirituales. Habla con Él como tú hablas a su familia, a su amigo. Debemos adorar a Dios en nuestra oración. Debemos confesar nuestros pecados en nuestra oración. Debemos dar acción de gracia en nuestra oración. Y debemos dar nuestras súplicas en nuestras oraciones. Cristianos, si tú no hablas con Dios, ¿cómo vamos a tener una relación con Él? Si tú no pasas tiempo hablando con el Señor, ¿cómo tú esperas a tener una relación con el Señor? Una relación con Dios no es hablando con Él por 5 minutos por día. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Significa que debemos orar continuamente, en todo tiempo. Nosotros oramos más, pasamos más tiempo con el Señor cuando le necesitamos a Él. Ustedes se fijan que cuando hay problemas en tu vida, tú te encuentras orando más al Señor, buscándole más a Él. ¿Y qué pasa cuando las cosas buenas están pasando? Lo olvidamos de Dios. Y esperamos que cuando malas cosas o tribulaciones o pruebas están pasando,
que Dios esté ahí presente. Pero solamente pasamos unos minutos hablando con Él. Y creemos que es una relación que tenemos con el Señor. Y realmente no es. ¿Cómo tú puedes pasar 5 minutos con una persona, tu buen amigo, tu familia, y pensar, yo conozco a mi hijo, yo conozco a Alex, no mi hijo, gracias Señor. Pues yo conozco a Alex porque yo hablo con él 5 minutos. Yo no voy a conocer a Alex hablando con él 5 minutos. En 5 minutos yo voy a saber que le gusta comer. Eso yo estoy seguro. Pero no voy a saber nada de él. ¿Cómo nosotros vamos a saber del Señor, a conocerle más? Leyendo la Biblia, orando con Él todo el día, meditando la palabra, orando continuamente con el Señor, hablando con Él. ¿Eso significa que tenemos que tener nuestros ojos cerrados cuando estamos guiando? No. Yo oro cuando estoy guiando con un ojo cerrado. Yo oro con mis 2 ojos abiertos, pero el Señor conoce mi corazón, yo puedo hablar con Él. Dios le quiere oír nuestra voz. Cristianos, Dios quiere oír nuestra voz en lo malo y en lo bueno. No solamente en lo malo. Dios quiere oír nuestra voz cuando todo está bueno en nuestra vida. Número 4. Cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Número 4, debemos cambiar la manera en cómo servimos a Dios. Debemos cambiar la manera en cómo nosotros servimos a Dios. Y digo cambiar porque muchos cristianos vienen para la iglesia y no hacen nada para la obra. Hay un trabajo por cada persona, por todos en nuestra iglesia. Sea pequeño o grande o asistir a otra persona en su ministerio, siempre hay trabajo en Iglesia Bautista Nueva Vida. No quiero que nadie venga a la iglesia y dice no hay nada que hacer. Porque si yo oigo eso, voy a buscar la escoba y te lo voy a dar. Siempre hay algo que hacer en el ministerio. Y ojalá que cada persona diga yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer un trabajo en la iglesia. Todos los cristianos tienen lo menos un don que Dios te dio para edificar la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Salmos capítulo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. La vida cristiana tiene que ver con el cambio. Siempre vamos a tener cambio en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos estar cambiando cada día más y más como cristianos. Nosotros debemos de cambiar y que los cambios que hacemos sean bíblicos y cambios que agrada a Dios. El rey David le preguntó a Dios que le enseñe cosas en su vida que él necesitaba cambiar. Salmos 19, versículo 12, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David dice, líbrame de los que me son ocultos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estéis en la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 4 dice, así que cada uno somete a prueba su propia obra. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24 dice, examinadme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay si hay en mí camino de perversidad, y guíame
en el camino eterno. Un cristiano que ama a Dios más que nada tiene el deseo de agradar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me améis, guarda mis ¿qué? Mandamientos. Cada cristiano debe preguntar todos los días al Espíritu Santo si hay algo en tu vida que tú necesitas cambiar. Debemos pedir a Dios, Dios, examíname a mí y enséñame si hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar. Y el Espíritu Santo te va a enseñar. Te va a enseñar si algo en tu vida necesita cambiar. Pero lo importante es que cuando el Espíritu Santo te enseñe, tienes que decir, yo voy a obedecer al Señor. Y yo voy a cambiar, porque es eso que Dios quiere para mí. Si el Espíritu Santo te enseña algo en tu vida que tienes que cambiar, la segunda parte es a obedecer a Dios y hacerle cambio. Si yo necesito cambiar algo y no lo hago, pues no hay cambio en mi vida. Tengo que obedecer y poner acción a ese cambio. Es el Espíritu Santo de Dios que te cambia por medio de las Escrituras. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando vemos a Jesús más y más en las Escrituras y estamos leyendo la Biblia, vamos a cambiar más y más como Él. Un día en el rapto, cuando vemos a nuestro Rey, vamos a cambiar completamente con un cuerpo nuevo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Dios quiere cambiarnos por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros como cristianos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y el método de Dios a cambiar a nosotros es por la leche y la carne de la palabra de Dios todos los días. Leyendo la palabra de Dios, Dios le va a cambiar a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios para cambiar nuestra vida espiritual. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria sea al Señor. En conclusión, esta mañana, ¿cuántos cristianos esta mañana dicen, hace mucho tiempo que yo no he visto cambio espiritualmente en mi vida? ¿Cuántos cristianos pueden decir eso esta mañana? Yo no he visto cambio espiritualmente en mi vida. ¿Cuántos dicen, Dios me enseñó algo en mi vida que yo necesito cambiar esta mañana? ¿Cuántos dicen, yo voy a obedecer esta mañana y a cambiar mi vida? Si tú no tienes Jesucristo en tu vida esta mañana, el primer cambio
va a hacer a recibirlo como tu único Salvador. Cristiano, esta mañana, día de cambio. ¿Qué tú necesitas cambiar esta mañana en tu vida? ¿Tu actitud en viniendo a la iglesia? ¿La manera en cómo tú lees tu Biblia? ¿El tiempo que tú pasas con el Señor orando? ¿O la manera que tú sirves al Señor Jesucristo? Si el Espíritu Santo esta mañana te enseñó algo sobre un cambio en tu vida, vamos a obedecer, usar este altar y pedirle a Dios que te ayude a cambiar en este día de cambio. Pero no solamente hoy, pero que cada servicio, cada día, Dios empiece a cambiar tu vida. El Espíritu Santo te habló a ti esta mañana, te enseñó algo en tu vida que tú necesitas cambiar. Es tiempo que nosotros cristianos obedecemos y empezamos que cuando el Espíritu Santo te diga algo, que nosotros hacemos acción y hacemos ese cambio. No tenga miedo de venir al frente al altar. No tenga miedo que la persona al lado de ti va a decir, wow, esa persona se paró, se fue a frente, ellos tienen mucho cambio que hacer. ¿O qué cambio Dios le está enseñando? Cuando tú vengas a frente a orar, Señor, ese entre tú y el Señor te enseñó algo y tú estás obedeciendo, no importa quién te está velando, no importa la persona que está sentado al lado de ti, es tú y Señor bregando para que Él te ayude a cambiar. Todos nosotros tenemos algo que cambiar en nuestra vida. Sea algo pequeño, sea algo grande, pero todos necesitamos a cambiar. ¿Qué el Espíritu Santo te enseñó esta mañana sobre cambio? Y cuando nosotros oramos esta mañana en la invitación, si el Señor te enseñó algo, yo voy a pedir que esta mañana cuando empezamos a orar, que ustedes vengan aquí el día de cambio y le diga al Señor, Dios, tengo algo en mi vida que necesito cambiar. Ayúdame a hacer ese cambio. Ayúdame a obedecer. Y que cuando cada cristiano se vayan esta mañana, se vayan diferentes. Se vayan cambiados. ¿Qué el Señor te enseñó esta mañana? Vamos a estar de pie todos, vamos a cerrar nuestros ojos, a orar al Señor. Señor, yo pido en estos momentos que si tú le enseñaste a los cristianos que están aquí esta mañana sobre un cambio que tienen que hacer en su vida, no tiene que ser un cambio que nosotros hablamos esta mañana, puede ser cualquier cambio, que tú le dejes, que le enseñe y le ayude a ellos a obedecer. Cristianos con todos los ojos cerrados, nadie mirando, si el Señor te habló a ti sobre un cambio en tu vida, sea un cambio que nosotros hablamos, sea un cambio pequeño, sea un cambio grande, pero Dios te enseñó algo sobre un cambio. Yo voy a pedir que ahora mismo, en este tiempo, que tú vengas a este altar y le diga a Dios, Dios, ayúdame a cambiar. Voy a pedir que Bere allá arriba toque un himno para nosotros. Y durante ese himno es tiempo de obedecer al Señor. Es tiempo para cambiar nuestra vida. ¿Cuántos cristianos van a venir a frente ahora mismo y decir, Dios, necesito cambio? Amén. Amén. Dios, Espíritu Santo te enseñó algo esta mañana sobre un cambio en tu vida.
Obedécele al Señor. Dile al Señor, Dios, me enseñaste algo en mi vida que tengo que cambiar. Ayúdame a cambiarlo esta mañana. Dios conoce tu corazón. Dios conoce ese cambio que tú tienes que hacer. Los que están al frente aquí esta mañana, pido que tú ores al Señor ahora mismo. Y le pide, Dios, gracias por enseñarme que tenemos que cambiar. Y entrégale al Señor ahora mismo ese cambio que Dios te enseñó en tu vida. Habla con el Señor específico sobre ese cambio. Y dile a Dios, Dios, ayúdame a cambiar hoy. Que cuando ustedes se vayan esta mañana puedan irse cambiados. Yo sé que algunos cambios cogen tiempo, pero con la ayuda del Señor te va a ayudar a hacer ese cambio. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por estos cristianos que están acá frente en la tarde. Gracias por enseñándole a ellos sobre un cambio que tienen que tomar en su vida. Y yo pido en el nombre de Jesús que tú le ayudes a ellos, a cada uno de ellos, a obedecer y a poner acción sobre ese cambio. Señor, que ellos puedan entregarte a ti lo que tú has enseñado a ellos. Señor, que ellos puedan irse esta mañana sabiendo que por medio del Espíritu Santo ellos van a cambiar. Señor, cada nosotros como cristianos tenemos que cambiar cada día. Tenemos que mejorar nuestra relación contigo. Tenemos que leer mejor. Tenemos que orar más. Tenemos que venir a la iglesia más. Señor, ayúdanos a cada día a preguntar qué yo debo cambiar. Que cada día podemos cambiar para ser más como tú. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor. Amén y amén.